Compartir para justamente iniciar la clase el día de hoy. Buenísimo, bienvenidos una vez más al curso de gestión de la experiencia del empleado. Me gusta y los felicito por el compromiso. Ya estamos en la clase 3, la mitad del curso, entonces ya estamos encaminados para lograr certificarnos en este aprendizaje. ¿Ok? Muy bien, como bien comentaban al inicio nuestros compañeros de ITEC, justamente el tema 3 es la medición y análisis de la experiencia del empleado. Hoy vamos a aprender qué métodos existen para medir la experiencia del empleado. Como bien hemos comentado, la experiencia es este proceso que se va viviendo. Es un proceso que está vivo, que siempre está cambiando. Por lo tanto, estas mediciones tienen que ser frecuentes y continuas. ¿Ok? Muy bien. Pero antes, vamos a hacer nuestra dinámica de bienvenida para ponernos cómodos, para sentirnos justamente en este espacio de aprendizaje un poquito más cómodos y a la vez más receptivos para el aprendizaje. ¿Ok? Mientras van llegando sus compañeros, vamos esperando unos minutitos mientras vamos colocando cómo nos estamos sintiendo hoy, cómo estamos llegando hoy, sábado. Yo estoy un poco con alergia, así que yo me siento como el número 1 y el número 9 por la alergia que tengo hoy, pero de ahí estoy muy bien. Nuestro compañero Carlos está en 5 y 9. Soy prendido, entusiasmado y también con frío. Sí, ayer salió el sol, pero hoy también salió un poquito, creo. Pero de ahí ha vuelto otra vez a hacer clima la gris. Muy bien. Bueno, mientras se van conectando los demás compañeros, vamos por ahí conversando qué tal esta semana. También por ahí yo no los conozco mucho, pueden comentarme a qué se dedican, en qué empresa o más o menos en qué rubro de la empresa están, para también colocar ejemplos acotados a sus empresas, a sus organizaciones y les sea útil en su día a día también. Muy bien. Bueno, pues ahí ya nos hemos presentado a Carlos García. Yo también. Entonces, vamos avanzando y ya cuando lleguen los compañeros, recapitulemos. Vamos a recordar justamente las 2 clases pasadas. En la primera clase de la experiencia del empleado, vimos el concepto, la definición, aprendimos también los fundamentos en los cuales se basa para que se pueda desarrollar dentro de la empresa y el empleado. Asimismo, encontramos como socio estratégico al departamento, al área, al equipo de recursos humanos o gestión del talento. Y justamente al momento de definir qué es la experiencia del empleado, encontramos que es todo lo que el empleado vive, siente y percibe en todo su tiempo en la organización, en la empresa, ¿no? Incluso comentábamos que es desde el momento en que se siente atraído hacia aplicar a la empresa, cuando revisan los distintos portales de empleo, de atracción del talento, de trabaja con, etcétera, hasta el último día, hasta la salida. Incluso vimos ejemplos de algunas empresas que tienen sus entrevistas de salida y a partir de esas entrevistas de salida es que ellos pueden recapitular información para mejorar sus procesos. Entonces, yo creo que ese concepto ya lo tenemos muy bien aprendido. Igual, si tienen alguna duda, consulta, saben que pueden poner en chat o también levantar la mano para que yo pueda responder. ¿Qué más vimos en esta clase? Bueno, en la primera clase, como comentaba, vimos los fundamentos de la experiencia del empleado, que eran 4. 1, centrado en la persona, en el empleado, y que todas estas políticas, beneficios, normativas que se basan, incluso estos beneficios, se van a basar justamente en relación al empleado, ¿no?
tenemos que conocer muy bien al empleado, al usuario, para que podamos ofrecer los mejores beneficios y que realmente sean relevantes para él. ¿Qué más encontramos? Que sea personalizado, lo cual se relaciona con lo ya comentado acerca de que sea centrificado en el usuario. Continuo, que este beneficio tiene que estar muy bien desde el inicio hasta el final, ¿no? No podemos perder esa experiencia, esa buena experiencia que se da, esa buena primera impresión que se da al momento de atraer el talento en todo el desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de mantener siempre en una muy buena experiencia y por lo tanto tiene que ser continuo. Y además tiene que ser medible, se tiene que ir midiendo para que nosotros podamos ir iterando y así poder brindar oportunidades de mejora y también ir cambiando algunos procesos que ya no sean relevantes para la experiencia del empleado. ¿Ok? Entonces eso vimos en la primera clase. Por ahí también me están comentando. Exactamente, también vimos en la segunda clase el video de Mandela, cómo un líder se posiciona firmemente con el equipo de trabajo, exactamente, ¿no? Cómo el liderazgo es necesario en la vida de los trabajadores, en la vida de las empresas, para que realmente se pueda gestionar, se pueda impulsar. Sin un líder que realmente impulse una experiencia del empleado óptima, buena, satisfecha, para todos, no se puede, ¿no? Vimos el caso de Mandela, vimos el caso por ahí de Satya Nadella, también por ahí de Microsoft, de Google, incluso del VP de recursos humanos. Entonces vimos varios personajes que tenían este elemento en común y que justamente ese elemento los llevó al éxito en sus empresas y en sus equipos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vimos? Vimos un método, el método que era para gestionar esta experiencia del empleado, que es el Employer Journey Mapping, justamente este mapa que nos calibraba y nos mostraba cómo se estaba desarrollando toda esta experiencia del empleado en las distintas etapas del ciclo de vida laboral. Todo trabajador tiene un ciclo de vida, ¿no? Así como nosotros que tenemos nuestro ciclo de vida como humanos, igual es lo mismo en la vida de una empresa, ¿no? Te sientes atraído por la posición, pasas el proceso de selección, tienes la inducción, onboarding, desarrollo de tus competencias, de tu trabajo y finalmente la desvinculación. Entonces, este método nosotros lo aplicamos para ver en qué momentos, en qué etapas hay satisfacción o insatisfacción, ¿no? Y cómo nosotros podemos poner accionables para que esto mejore y cambie. Entonces, ya sabemos qué es experiencia del empleado, ya vimos sus fundamentos, vimos el liderazgo y vimos su método. Hoy vamos a aprender a medir esa experiencia del empleado para que luego podamos resolver cualquier brecha o cualquier oportunidad de mejora que se nos presente. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar también, ahora que yo les hice toda esta introducción que nada por gusto, vamos a hacer un pequeño Kahoot. Justo estaba esperando que ingrese una personita más para que haya más participantes. Entonces, vamos con el Kahoot, presento y ustedes ingresan. Yo sé que ustedes ya han jugado y ya saben cómo funciona el Kahoot, que es este cuestionario que justamente nos invita a que podamos responder en tiempo real las preguntas propuestas. ¿Ok? Ahora les presento nuestro Kahoot. Para ello vamos a ir a esta ventanita y creo que ya se está viendo. Mientras va cargando, va a compartir el código con el celular y vamos acumulando puntos. Si por ahí el ganador o la ganadora de este Kahoot, el primer puesto, va a tener por ahí un punto más para su examen del curso. Mientras va cargando, voy a subir un poquito el volumen para también escuchar la música que es muy divertida.
Muy bien, ya está. Vení, entonces, lo pongo por aquí. Entras al link, Carlos, justo acabo de pasar el link, y ahí te va a pedir que pongas tu nombre o también escanea. Ajá, exacto. También puedes escanear con tu celular el QR y te dirige por completo. Yo también estoy escaneando para ver si está funcionando bien. Colocas tu nombre. Ya no te sale. A ver, vamos a actualizarlo capaz. Ya te sale. Virginia, no sé si te unes, nos confirmas, ya da inicio si no, o te esperamos un minutito más, Virginia. Ay, creo que se dejó de compartir. Vamos a presentar de nuevo. Nos damos inicio, ya luego Virginia nos alcanzas y ya tenemos que iniciar el juego. ¿Ok? Ya se ve. Van a salir las preguntas y nosotros respondemos, Carlos, con los colores. Los colores donde veas que está la respuesta, le das clic. Mientras está cargando, ¿la clase de hoy de qué es? A ver, la clase de hoy. Mapa del empleado, medición y análisis de la experiencia del empleado, experiencia, ninguna de las anteriores. Muy bien, medición y análisis del empleado. Continuamos. La siguiente es, experiencia del empleado es. La roja nos dice, experiencia es todo lo que un empleado vive, siente y percibe durante su trabajo. Esto es cuando lo contratan, es al inicio y en el desarrollo de la empresa, todas las anteriores. Muy bien, correcto. Es todo lo que un empleado vive, siente y percibe durante su trabajo. Continuamos. Son 4 preguntas. 4 pilares fundamentales centrados en el empleado personalizado, continuo y medible. ¿Verdadero o falso? En este caso, tenemos que poner verdadero o falso. Los 4 pilares justo es eso, ¿no? Centrado en el empleado, personalizado, continuo y medible. O sea, queda verdadero. Estaba correcto. Muy bien, continuamos con la última. No es necesario tener a un líder que gestione e impulse la experiencia del empleado. Dice no, no es necesario. Muy bien, es verdadero.
o falso. ¿Ok? Culminamos. Tercer puesto no tenemos porque solo hemos sido 2. Segundo puesto. Y primer puesto, Carlos. Muy bien, Carlos. Entonces, un puntito para el examen. ¿Ok? Y ahora sí continuamos. Ah, sí, muy bien. Ahora vamos a prestar atención a la siguiente. Ya está. A ver. Ahora sí. Ya volvemos a la clase. Entonces, ahora que ya estamos con los fundamentos, ya se ve, podemos continuar con nuestra siguiente parte. Justamente indicadores clave de desempeño KPIs. Hoy comenzamos con la medición de la experiencia del empleado. Para ello tenemos que saber qué cosas son los indicadores claves de desempeño o más conocido como KPIs. Justamente por aquí hemos puesto un videito. Voy a aumentar el volumen para que podamos escuchar de qué trata esto. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, buenísimo. ¿Hemos entendido por ahí? No sé si alguno se anima a decirme qué son los KPIs con este video. ¿Qué nos está tratando de dar este mensaje sobre los KPIs? Por ahí. Si no, por acá vuelvo para donde La nos dice, mayoría de ¿no? Donde nos está comentando que los KPIs son fundamentales. Las tasas de interés, sí, tiene que ver, son datos numéricos, ajá, son aquellos datos numéricos que nos apoyan en todas las áreas de las empresas, no solamente en recursos humanos, no solamente en gestión del talento, no solamente en finanzas, sino en todas las áreas. Estos datos numéricos son extraídos a partir de información cuantitativa y cualitativa. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. En el desarrollo, ¿cómo va su avance? Ajá, para ver también el avance. Entonces, esta información existe en las distintas áreas y nos ayuda para encontrar aquellas falencias, aquello que nosotros podemos mejorar, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer más indicadores, más KPIs que nos permitan medir la experiencia del empleado de una forma satisfactoria y que realmente podamos usarlo en el día a día para mejorar esta experiencia. ¿Ok? Muy bien. Indicadores clave de desempeño KPIs en la experiencia del empleado. Los KPIs o Key Performance Indicators en la experiencia del empleado son herramientas, son una herramienta que nos permite evaluar, ¿ok? Nos permite evaluar todo aquello que tiene que ver con el proceso que nosotros
deseamos medir, ¿no? Para ver cuánto es el impacto, si realmente existe un impacto, una influencia. Entonces, en la experiencia del empleado en específico sería un impacto en la experiencia del ambiente laboral, el compromiso de los empleados y su satisfacción. Los KPIs miden aspectos cuantificables y cualitativos. ¿Qué significa cuantificables? ¿Por ahí alguien sabe qué significa cuantitativo o cualitativo? ¿O a qué les viene a la mente cuando decimos cuantitativo y cualitativo? Cuantitativo tiene que ver con todo aquello que se puede contar. Por ejemplo, la variación de una medición. Por ejemplo, yo puedo medir mm, cuánto tiene de, cuántos metros tiene mi habitación, ¿no? O yo puedo medir también los años de una persona, años de vida, etcétera, ¿no? Pero los aspectos cualitativos ya tienen que ver con aquello que no se puede medir. Por ejemplo, yo no puedo medir la cantidad de fe que tiene alguien en Dios, en la Virgen, etcétera, o yo no puedo medir eh, aspectos como el color es un poquito complicado para hacer esa medición, etcétera, ¿no? Son aspectos más de cualidad, de opinión, ¿no? Más de lo que cada una de las personas cree y no se puede medir porque son opiniones propias, opiniones que no se pueden hacer o pasar con información cuantificable, ¿ok? Muy bien, entonces los KPIs van a medir tanto la información cuantitativa como la información cualitativa. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones mejores, informadas, realistas, porque justamente como saca la información real, la información que ha medido tanto aspectos cuanti como quali, nos puede brindar lo mejor. Y con eso nosotros podemos ajustar los beneficios, las políticas, las normativas, etcétera, en la empresa y en el área en donde nos encontramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos llevamos de los KPIs? Que es una herramienta que mide aspectos cuantitativos y cualitativos para mejorar. Muy bien, herramienta que mide aspectos cuantitativos y cualitativos para la mejora continua. Entonces, ahora sí podemos revisar algunos ejemplos de KPIs. Estos son los ejemplos o los KPIs más usados para medir la experiencia del usuario. Son los que se usan en nuestro día a día en gestión del talento humano. En las distintas áreas de talento, nosotros utilizamos estos KPIs porque nos permiten información real, son fáciles de utilizar, no son tan complicados para justamente hacer la medición y al mismo tiempo permite que la interacción del empleado pueda ser real, con información real, ¿no? Y que el empleado pueda proporcionar esta información sin ningún sesgo. Entonces, ¿cuáles son? Hoy vamos a hablar de 4. No sé si ustedes conocen alguno de estos, si por ahí han escuchado, quizá ustedes han participado en algún proceso de este tipo y por ahí me pueden comentar su experiencia, etcétera. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? El primero es el NPS, es el Employer Net Promoter Score, que mide la disposición de los empleados a recomendar la empresa como un buen lugar para trabajar. Este NPS también se utiliza en áreas como ventas, áreas como finanzas, etcétera. ¿Ok? NPS sobre todo es para ver cuántos promotores, cuántas personas que te recomiendan ese lugar existen versus cuántos detractores existen, ¿no? Cuántos no te recomiendan que trabajes en ese establecimiento. Más o menos nosotros siempre alguna vez, dependiendo de la experiencia nuestra o de la experiencia de nuestros amigos, familiares, compañeros, etcétera, vamos a encontrar un poquito de saber más o menos o vamos a tener una opinión sobre cómo es trabajar en una determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo tal empresa X, ¿no?
esta empresa que es súper conocida, que tiene su cadena de supermercados, etcétera, ¿qué te parece para trabajar? Por ahí tengo alguna amiga que trabaja en esa empresa y me puede decir, sí, es muy buena, no, yo sí te recomiendo. Ella sería una promotora. Pero más bien, si le pregunto a otro amigo que también trabajó y estuvo quizá más años trabajando en esa empresa, me puede decir, no, ¿sabes qué? Al inicio sí es muy bueno, pero luego te bajan el sueldo, no te pagan las movilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él ya se ha convertido en un detractor. Este NPS va a medir justamente cuántos, si hay más promotores, si hay más gente que recomienda trabajar en ese lugar versus los detractores, o si es que en ese lugar hay más detractores, más gente que no te recomienda que trabajes ahí. Muy bien, entonces ese es el primero, el NPS. El siguiente es el índice de satisfacción del empleado. Este índice de satisfacción se calcula a partir de las encuestas de satisfacción sobre temas como liderazgo, cultura y condiciones laborales. No sé si alguna vez ustedes han pasado una encuesta. Usualmente cuando estamos en el colegio, incluso también cuando estamos en supermercados, también nos hacen encuestas. También incluso cuando viene INEI, ¿no? A hacer justamente la validación del censo, también es un tipo de encuesta. Entonces, estas encuestas reúnen una serie de requisitos que nos comentan más o menos si cumplimos esas condiciones para que podamos ingresar a la muestra de esta encuesta. ¿Ok? Entonces, esta encuesta en específico es una encuesta de satisfacción del empleado que se va a tener distintas preguntas, ¿no? Que te puede decir del 1 al 5, ¿cómo consideras? Considerando que 1 es bajo y 5 es alto, ¿cómo consideras que es el liderazgo de tu actual empleador? ¿No? Entonces tú pones 1 si es que crees que es bajo o 5 si es que crees que es alto. Entonces, con una serie de preguntas que miden este tipo de temas, nosotros vamos a ir encontrando información que luego procesamos y con eso ya podemos obtener los resultados para tener mejoras o para encontrar qué mejoras podemos implementar. ¿Ok? Usualmente lo utilizamos al inicio del año en las distintas áreas para nosotros tener planificado en ese año, con esta información a partir de ese año, poder tener políticas, metas, objetivos según este diagnóstico inicial que hemos realizado en los distintos equipos. Excelente. No sé si está ahí. ¿Tienen alguna pregunta? O por chat, si les ha quedado claro qué es NPS, índice de satisfacción del empleado, o si alguna vez han tenido una experiencia respondiendo a alguno de estos instrumentos. Muy bien, Carlos, creo que lo tiene todo claro, excelente. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, que es la tasa de rotación y retención. La tasa de rotación implica justamente cuántas salidas existen en esta empresa en específico, ¿no? Cuántas personas o renuncian o son despedidas, etcétera. Entonces, una rotación siempre va a existir en las empresas rotación. Es imposible que no exista rotación, pero se habla de rotación sana y rotación no sana. La rotación sana es cuando justamente una persona en su ciclo de vida laboral ya cumplió todo el ciclo y puede pasar a la desvinculación porque ya va a iniciar un nuevo ciclo con otra empresa, ¿no? Usualmente el ciclo, bueno, ha ido cambiando hace años por las distintas generaciones, por ejemplo, nuestros padres, abuelos, etcétera, cuando ingresaban a una empresa estaban 10, 20, 30 años trabajando toda su vida, ¿no? Y ese era su ciclo de vida laboral y era un ciclo de vida pues grandísimo. Pero ya con el pasar del tiempo, las generaciones han ido cambiando y por lo tanto también la forma de ver la vida, la forma de metas que pueden tener y por lo tanto ellos justamente van a plantear esta rotación de, oye, ¿sabes qué? Ya estuve 2 años en esta empresa, ya siento que di lo mejor de mí, entonces me muevo a otra que quizá tiene otro rubro, que me interesa un poquito más, etcétera. Y se va moviendo cada 2 años. En las empresas de tecnología, por ejemplo,
la rotación de ellos es un año, ¿no? O sea, máximo están un año en una empresa y luego van cambiando a otra empresa porque siempre quieren aprender nuevas tecnologías, nuevos sistemas. Entonces, su stack tecnológico es necesario que se incremente. Por lo tanto, van cambiando de industrias, de clientes, etcétera, en un año. Y su rotación sana para ellos, su ciclo de vida es de un año. Y por eso estas distintas consultoras no se alarman al final de sus 2 o 3 años de que hayan tenido una rotación alta porque entienden que su empleado tiene este tipo de características, ¿no? Pero otras empresas que no tienen ese tipo de característica y que tengan una rotación grandísima en el mes, por así decirlo, de 50 empleados que tienes en el mes, se te van 30, esa es una rotación insana, ¿no? Porque hay demasiada gente que se va. Y tú te tienes que preguntar como consultor, ¿no? De gestión del talento, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo, no? O no estamos implementando bien los beneficios, o han encontrado molestias en el clima, el equipo que contratamos no es gente calificada y sus funciones diarias no las pueden cumplir, por lo tanto renuncian. Entonces, tú necesitas identificar qué está pasando para corregir esa rotación. ¿Por qué no es bueno que la gente se vaya? ¿Por qué no debe haber tanta rotación? ¿Por qué creen ustedes? Porque cuando tú seleccionas a una persona, inviertes. Diana, cuéntame, creo que querías comentar. Sí, claro, el tiempo, porque nuevo personal que entra, entonces de nuevo tienes que enseñarle, tiene que comenzar de cero, y también, y para adaptarse también es otro, ¿no? Porque si esa persona no se adapta, ahí nomás se va, ¿no? Pero el Exactamente. tiempo me parece que ya no hay la misma Exacto. producción, Tal cual, eso es. tal cual, Diana. Muy bien, buena respuesta. Tal cual como comentas, ¿no? Es tanto el tiempo invertido, el esfuerzo del equipo por encontrar una persona y el reproceso, porque estás contratando a alguien, se te va la semana, se te va los días, tienes que volver a hacer todo el proceso, tienes que volver a hacer la capacitación y eso implica justamente más esfuerzo para todos y además que el proceso de adaptación para que la persona, una nueva persona que llega al trabajo, de la noche a la mañana no va a estar adaptada a la empresa y a su puesto, ¿no? Siempre hay una curva de aprendizaje que nosotros cuando llegamos a una nueva empresa nos va a ir tomando por lo menos 3 meses, ¿no? Imagínate que tú estuviste y contrataste a una persona y a los 4 meses se va. Entonces, ni siquiera había aprendido lo suficiente, estaba recién por culminar su proceso de capacitación, de inducción, y ya se está yendo, y de nuevo vas a volver, ¿no? Entonces, eso al final también se traduce en tiempos, en tiempo hora, ¿no? Entonces, ese tiempo hora también tiene un coste asociado a la empresa, y por lo tanto también económicamente va a impactar y obviamente en la producción también. Entonces, por eso es muy importante que exista la retención del talento y evitar esta rotación insana, esta rotación que es alta, ¿no? Que no es deseable en las empresas. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro hasta la misma producción y el mismo propósito de la empresa. Por lo tanto, es muy importante siempre estar midiendo esa satisfacción del empleado para encontrar por ahí posibles red flags o alertas que nos puedan comentar que está a punto de pasar alguna rotación muy grande o si hay molestias por ahí que se puede mejorar para prevenir esas rotaciones grandes. ¿Ok? Entonces, eso es el índice de satisfacción del empleado. Ahora vamos a ver, discúlpeme, esa es la tasa de rotación y justamente vamos a ver ahora la tasa de retención, que es lo contrario, ¿no? Es justamente cómo o cuántas personas se quedan, más bien, y cuánto tiempo se están quedando. Eso también nos sirve para saber cuáles son los motivos principales para que las personas, para que los empleados se queden en nuestra empresa. ¿Qué cosa los fideliza, les da engagement para quedarse? ¿Por qué te quedas? ¿No? Es como cuando estás en una relación.
¿Por qué te quedas en esta relación? Ah, bueno, yo me quedo porque en la relación tengo a una persona que me apoya en mis metas, justamente me hace sentir cómodo, me hace feliz, me hace reír, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú ya estás en una relación cómoda, confortable, por lo tanto, hay un engagement, hay una situación de fidelidad, ¿no? Una situación de lealtad. Y en la retención, en la empresa, también hay personas que se quedan en la empresa porque tienen una fidelidad, una lealtad, ¿no? Como se dice por ahí, no, yo estoy muy comprometido con mi empresa porque mi empresa me da tal beneficio, además siempre piensan en mí, o mi jefe siempre me ha apoyado, etcétera, ¿no? Entonces, tú como consultor de talento vas a identificar cuáles son las razones, los motivos que está haciendo que este empleado se quede en la empresa. Y por lo tanto, ¿cuánta es esa tasa de retención? Una tasa de retención alta significa que estamos haciendo bien las cosas. Más bien, si tenemos una tasa de rotación, de retención muy bajita, pues algo está pasando, ¿no? Y existe una correlación entre la tasa de rotación y la tasa de retención. ¿Cuál es la correlación? Pues a mayor tasa de retención, menor tasa de rotación. A mayor tasa de rotación, lo inverso, menor tasa de retención. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, el engagement, que es muy parecido a la retención, que es justamente el grado de compromiso de los empleados en la organización. Empleados comprometidos significa empleados responsables que están fidelizados y por lo tanto van a producir mejor y van a estar justamente en sintonía con el propósito de la empresa. Por lo tanto, significa mejores resultados. Entonces, es sí o sí necesario que tener empleados comprometidos y motivados. Entonces, ya hemos revisado 4 KPIs, en este caso el NPS, el índice de satisfacción del empleado, la tasa de rotación y retención y engagement. Ahora, como es muy importante aprender, pero no solo con las definiciones, porque es mucha información y a veces se nos puede pasar más cuando ya estamos cansados de la semana, hemos venido de trabajar, ya estamos a punto de hacer la cena y todo lo demás. Entonces vamos a poner casitos con ejemplos en específico, imaginándonos, y a partir de eso lo vamos a comentar, ¿ok? Si tienen alguna duda, consulta sobre ese caso o el distinto caso que vamos a ver un poquito más adelante, me hacen las preguntas, lo analizamos juntos y lo resolvemos. Muy bien. Por acá justo está el primero, el NPS, y como bien comentamos, mide la lealtad de los empleados a la empresa y se basa en la pregunta: ¿recomendarías esta empresa como un buen lugar para trabajar? Y clasifica así a los empleados en promotores, pasivos o detractores. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿recomendarían a su actual empresa, ¿no? A la empresa en donde están trabajando o donde han trabajado antes como un buen lugar para trabajar? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí recomiendan a su primer trabajo, por ejemplo? ¿Sí era un buen lugar para trabajar? ¿O al contrario, no era tan bueno? No lo recomendaría. Por ejemplo, yo, la primera empresa que trabajé hace años, en mi primer trabajo creo que fue Clara. En esa época sí estuvo muy bien, así que yo sí lo recomiendo, pero en esa época. Ahora yo no sé cómo será. Muy bien. Entonces ustedes hacen esa pregunta de si recomiendan o no a esa empresa como un buen espacio para trabajar. ¿Cómo lo calculamos? Se resta el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores, ¿no? Como yo bien decía, los que decimos que sí es un buen lugar de trabajo para trabajar son promotores. Los que decimos, no sé, más o menos, son pasivos. Y los que decimos, no, para nada, ¿no? Ni lo pienses, son detractores. Entonces, aquí nos importa el porcentaje de promotores
versus el porcentaje de detractores. Y vamos a restar. Digamos que tengamos 40% de promotores y 20% de detractores. Entonces, 40 menos 20, 20. 20% es nuestro NPS. Muy bien. Un NPS alto nos indica que los empleados están muy satisfechos, que están felices, comprometidos. Y eso nos lleva a una mejor retención, una mejor productividad, etcétera, etcétera, como lo hemos ido comentando en la clase de hoy. En cambio, si tenemos, por ejemplo, solo 10% de promotores y 90 o 80 de detractores, al final si restamos 10 menos 80 nos va a salir negativo. Entonces estamos muy mal, ¿ok? ¿Qué necesitamos ahora revisar? Vamos a ver este casito, ya sabemos cómo es el cálculo, ya sabemos el propósito y vamos a ver este ejemplo. Muy bien, imaginemos. En estas sesiones estamos imaginando bastantes casos, pero todos son basados en algunas vivencias de las empresas, ¿ok? Imaginemos que en una empresa de tecnología llamada Tech Solutions se realiza la encuesta de NPS y los empleados responden a la pregunta, en una escala del 0 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes a tu empresa como un lugar ideal para trabajar? Los empleados que están calificando con 9 o 10 son promotores, ¿ok? Como habíamos dicho, que son quienes aman trabajar en la empresa, los recomiendan, están 100% involucrados y creen que su empresa es la mejor que existe. Los que califican con 7, con 8, que están un poquito más tibios, son los que están satisfechos, pero por ahí que alguna y otra cosa no les está como que convenciendo. Y ellos están como pasivos. Y finalmente, aquellos que ya han puesto de 6 a menos, ellos no están tan satisfechos, más bien están al contrario, insatisfechos. Y ellos no están recomendando trabajar ahí, más bien te están diciendo, ¿sabes qué? Si fuera tú, no postulo a esta empresa, te van a explotar, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los detractores. En los resultados, estamos encontrando que 100 empleados estuvieron en esta encuesta, participaron en la encuesta. 40 de estos han puesto 9 o 10, por lo tanto son promotores. 30 pusieron 7 u 8, son pasivos. Y 30 pusieron de 0 a 6, son detractores. Entonces, aplicando la fórmula que hemos visto, sería promotores, el porcentaje de promotores, menos el porcentaje de detractores. Promotores son 40%, 40 de 100, detractores 30 de 100, que es 30%, y al final tenemos 10. Es un NPS satisfactorio, es alto, no es, tampoco es 50, no es 60, no es 100, pero igual existe como que un margen, una oportunidad, ¿no? Hay un margen de mejora para que se aumente la lealtad y la satisfacción en la empresa. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 40% tuviese 30? 30 menos 30 es que está muy al límite, ¿no? Tendría 0. En cambio, si tuviese 80 menos 30, como que sería más alto mi NPS. Entonces, necesitamos todavía ver alguna estrategia, alguna medida para mejorar. Este resultado le va a servir a la gerencia, a los consultores de recursos humanos que utilicen todo lo que es identificar esas relaciones, esas interacciones para hacer la mejora de la experiencia del empleado, ¿no? Pueden aplicar más programas de bienestar, más cultura, algún beneficio en desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Pero muy bien, hemos aplicado esta encuesta que solamente nos dice, ¿recomiendas o no? Pero no nos da más información. Entonces, la gerencia dice, ¿sabes qué? Apliquemos algo más específico, algo un poquito más estructurado y más profundo. ¿Y cuál sería el siguiente? El índice de satisfacción del empleado.
porque en ese índice nos van a plantear preguntas específicas por áreas, por temas, ¿no? Por ejemplo, en el área de cultura, en el área de lo que es motivación, compromiso, etc. Entonces, este índice nos va a medir el nivel de satisfacción de los empleados en estos distintos aspectos, como también el ambiente laboral, la relación con su jefe, con sus compañeros, que también obviamente es súper importante para determinar si estás teniendo una satisfacción, si realmente te sientes cómodo en ese ambiente. Y se utiliza a través de encuestas que son, como bien comentaba, más específicas, ¿no? Tienen más preguntas justamente que van a tener mediciones, pues, según en una escala Likert del 1 al 5, del 1 al 10, etc. Por acá yo he puesto algunos ejemplos de recursos digitales, de herramientas que se utilizan para hacer estas encuestas, ¿no? Usualmente se hacen también a nivel físico, pues plantear tus preguntas, las imprimes y las entregas al empleado y luego las vas revisando una por una, pero eso también implica que tengas que tomar la cuenta y ser muy sistemático para no perder los datos o información o que por ahí no dupliques datos. Entonces, hay algunas herramientas como Google Forms, el formulario también de Microsoft que nos ayuda a medir este tipo de y hacer este tipo de encuestas. No sé si ustedes alguna vez han utilizado quizás Google Forms o formularios de Google. Si no, les enseño cómo se utiliza de forma rapidita. Creo que si nos queda tiempo, sí. Por ejemplo, les voy a mostrar una cuenta de Google. Tú puedes ingresar y puedes, creo que acá, ¿se ve? Sí. Con una cuenta de Google tú puedes tener acceso, ingresas a tu Drive y aquí en los puntitos te va a aparecer distintas herramientas y acá hay uno que dice formularios. Y en formularios te va a decir justamente qué formulario deseas. Por aquí yo les voy a poner este de acá, por ejemplo, esta es una encuesta de satisfacción de un proceso en específico que llevé hace años, es en 2022, de una feria laboral, ¿no? Porque también los procesos, las distintas vivencias o las participaciones del equipo también se van midiendo. Y ahí tú puedes completar, ¿no? Ahí pones el logo del programa o lo que vas realizando. Luego pones el título. Por ahí puedes poner una pequeña introducción. Si deseas, pones el nombre, si es que, no sé, es un instructivo en tu empresa, en tu organización. Si no deseas, no la pones, más bien puede ser anónima. Y luego, como les comentaba, se utiliza ya una escala Likert, que es del 1 al 5, ¿no? En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías que se desarrolló la feria laboral del lunes 15? ¿No? Y por ahí pueden poner 1, 2, 3. Esta es la vista del editor, ¿no? De quien ha hecho la creación. Y por acá tú puedes también hacer preguntas en específico. De la pregunta anterior, ¿por qué calificas esto? ¿Por qué has puesto 1? ¿O por qué has puesto 2? ¿O por qué has puesto 5? Etcétera. Por acá dices la siguiente, también vas especificando un poquito. Y por acá también puedes hacer, y por eso es que lo digital nos ayuda muchísimo, porque tú ya puedes tener como que plantillas recomendadas. Esta, por ejemplo, se hizo a base de una plantilla y por ahí tú ya puedes medir de forma más fácil. Y finalmente, si tienes alguna duda o comentario, proporciona, ¿no? Y por acá tú tienes ya la visión de respuestas. Y ahí te salen todos los datos de las personas que han participado. Incluso te sale que puedes crear una hoja de cálculo. Es decir, esta información tú la puedes poner en estadística que te ayuda a medir y sacar los porcentajes y la información numérica. Por lo tanto, para ti esto es súper útil, sobre todo si necesitas justificar, ¿no? Si necesitas
procesar la información. En cambio, si tú tuvieras que hacerlo manual, con hojas impresas, tú tendrías que todo el tiempo estar digitalizando y pues si son 30, 50, 100, 200 datos es demasiado. Entonces aquí con los distintos números, tú ya puedes sacar promedios, puedes sacar cálculos, sumas, etcétera, ¿no? Entonces te ayuda. Además, esta información que decíamos es cuantitativa, pero aquí también tenemos la información cualitativa. En la información cualitativa vamos a entender por qué en su punto de vista sí estuvo bien, o por qué no les pareció, o qué dinámica, o qué momento del proceso les gustó más, etcétera, ¿no? Entonces, con eso podemos ver un poquito los resultados y también si tienes algún comentario, por ejemplo, aquí nos comentan que la dinámica tenga más datos puntuales, etcétera, ¿no? Entonces, siempre esta información te ayuda a resolver o entender un poquito más al empleado, al usuario del proceso. Este es un método, como les dije, este método es más digital, es un método que tiene que ver más con los correos y lo que se utiliza en el día a día, las herramientas que va utilizando tu empresa, ¿no? En este caso nosotros hemos visto la versión de Google, también está la versión de Microsoft, que es esta de aquí, Forms, también Kahoot se puede utilizar para medir. De hecho, también tiene para los editores, también nos muestra cuántas personas han participado, cuántas personas han tenido respuestas correctas, en qué respuesta no ha sido correcta, etc. Por ahí también está Quiz, por ahí también está SurveyMonkey. Entonces, hay muchas herramientas hoy en día digitales que nos permiten hacer este tipo de cuestionarios que justamente nos van a decir qué tan satisfechos están los empleados. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca ver el ejemplo. En este ejemplo, hemos traído una empresa que ya no es de tecnología. Siempre les pongo empresas de tecnología, pero esta vez vamos a pensar en una empresa que tiene que ver con consumo masivo, con retail. Retail Plus quiere mejorar la experiencia del empleado y decide hacerlo midiendo el índice de satisfacción del empleado. Esto lo está haciendo mediante una encuesta, ¿ok? Lo está haciendo mediante una encuesta. Y justamente se pregunta a muchos empleados, a la mayoría, sobre varios aspectos de su trabajo, ¿no? ¿Cómo está el ambiente laboral? ¿Qué le parece? ¿Qué tal se está sintiendo con el liderazgo, ¿no? Del gerente, del jefe, etcétera? Si encuentra oportunidades de crecimiento, si siente que existe una línea de carrera clara, etcétera. Y también beneficios, tanto económicos como emocionales, ¿no? Y esto lo hace usando una escala del 1 al 10. Es una escala un poquito más grande, que nos va a determinar un poquito más de personas que están no tan satisfechos, personas regularmente o no les importa mucho, pasivos, y personas muy satisfechas que ya son prometedores. Entonces, en estos resultados de la encuesta hemos encontrado ambiente laboral 8.5, relación con los jefes 7.8. Por si acaso, estos 8.5, 7.8 son promedios, ¿no? Han sacado el promedio de todas las personas que han participado en la encuesta y el promedio, por ejemplo, ha sido 8.5 en ambiente laboral. 8.5 de 10 está bueno, ¿no? Está alto. Hay promotores. Relación con los jefes, 7.8. Más o menos, ¿no? Por ahí puede mejorar, pero tampoco está tan mal. Oportunidades de crecimiento, línea de carrera, 6.2. Como que están un poquito insatisfechos por ese lado, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algo de tarea como consultores, algo que hacer. Y beneficios 7.0, como que tampoco están tan, ¿no? Están a la mitad, están al medio, 7.0. Entonces, vamos a obtener ahora el índice de satisfacción del empleado y vamos a hacer el promedio de las distintas áreas. Cada área tiene su promedio y ahora vamos a promediar estas 4 áreas.
Vamos a sumar 8.5, 7.8, 6.2 y 7. Y este resultado lo dividimos entre 4 y finalmente tenemos el índice de 7.37. Esto nos está indicando que los empleados están moderadamente satisfechos. O sea, no tenemos empleados ni 100% satisfechos ni 100% insatisfechos. Están más o menos. Entonces, sí podemos hacer que la experiencia sea mejor para que ellos se sientan involucrados y sientan que a partir de este diagnóstico inicial, pues hemos hecho cambios relevantes, hemos escuchado sus comentarios y podemos justamente darles la mejor experiencia, ¿no? Por ahí, yo creo que donde se tendría que atacar, donde se tendría que tener accionables, según este ejemplo, según estos resultados de la encuesta, serían oportunidades de crecimiento que hacer notar que existen, ¿no? Programas de crecimiento, que existe una política salarial, que existe una política de equidad, etcétera. Y esto es muy importante para que ellos sientan que realmente se hacen cambios a partir de encuestas y no es solamente un mero proceso que lo haces y luego ya te olvidaste y no hacen ningún cambio, ¿no? Entonces necesitamos eso. También el liderazgo por ahí, en cuanto a relación con los jefes, quizá por ahí hacer notar más al líder inclusivo, cercano, y por ahí beneficios, por ahí algún otro beneficio a ahondar, ¿no? ¿Qué beneficio por ahí sienten que no se está desarrollando también para que ellos puedan lograr sentirse involucrados y que realmente se ha logrado su experiencia del empleado al 100%? Muy bien. Ahora ya estamos en el KPI 3, que es la tasa de rotación y retención. Como bien habíamos comentado, la tasa de rotación mide el porcentaje de empleados que se van de la empresa, ¿no? Que dejan la empresa, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? Voluntaria con una renuncia o involuntariamente que te despide, ¿no? Que ha sido despedido. Y esta tasa de retención es lo contrario, es más bien cuántas personas se quedan, ¿no? No renuncian, se mantienen leales a la organización. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula dividiendo el número de empleados que dejaron la empresa entre el número total de empleados multiplicado por 100. Y la tasa de retención es justamente empleados al final del año entre total de empleados al inicio del año por 100. Una alta rotación nos indica que hay problemas en la experiencia del empleado, mientras que una buena sugiere un ambiente satisfactorio. ¿Ok? Ahora vamos a ver justamente esta sesión, este pequeño clic de una persona que se fue, que renunció. Y luego vamos a hacer teorías hipotéticas de por qué habrá renunciado esta personita. Se hizo viral en la red social TikTok la renuncia de una joven a su trabajo tóxico, pues terminó en una celebración con pastel, velas y muchas sonrisas por la decisión de abandonar el trabajo. Miroslava Al, como se hace llamar en su cuenta de dicha plataforma, escribió un mensaje en el video que compartió donde se aprecia la frase "Cuando por fin renuncias a tu trabajo tóxico", y se observa a la joven sonriendo y con gran entusiasmo celebrando en un restaurante. La joven señaló que su familia celebró junto con ella la decisión de renunciar a su trabajo, que, aunque no expresó los motivos, lo calificó como tóxico. El video publicado hace 2 días ya cuenta con más de 423,000 likes y más de 3,000 comentarios, entre los que se ven hay uno que dice: "Te felicito por tu valentía, dejar un trabajo no es fácil, pero tu salud mental es lo primero". Muy bien. Entonces, como hemos visto, justamente la tasa de rotación mide esto, ¿no? Mide cuando los empleados salen, se van de la empresa por algún motivo. Ella lo ha puesto como trabajo tóxico, ¿no? ¿Qué es un trabajo tóxico? Que seguro que por ahí, en mi teoría hipotética, tenía un jefe que era muy déspota, un jefe que no respetaba los tiempos, ¿no? Porque hay tiempo de llegada, tiempo de salida, y hay a veces jefes que por ahí te dicen o te interrumpen, quizá en día domingo o en día de tu descanso laboral. Y puede ser que
es por una emergencia ya, pero que sea siempre o todas las semanas, ya va cambiando el aspecto y ya no hay un equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿no? Nosotros necesitamos también espacios de descanso, necesitamos también que la salud mental esté bien. Y si tenemos el trabajo que nos está demandando y que solamente nos desgasta emocional y quizás hasta físicamente, tenemos que plantearnos si realmente ese trabajo nos está aportando, ¿no? Entonces, esta persona se hizo viral porque justamente renunció al trabajo. Incluso su familia le celebró, le compartió una torta porque este trabajo seguro que impactaba demasiado en su salud mental y de manera negativa. Entonces, esto es lo que mide la tasa de rotación, cuántas personas se van. Y acá claramente ya nos dice que la experiencia del empleado ha sido nula, ha sido negativa, y obviamente esta persona ya se convierte en una detractora de esta empresa, incluso a gran escala, ¿no? Porque imagina, yo busco a esta chica, busco su nombre, en dónde trabajó, y ya sé, en esta empresa no voy porque es súper tóxica. Entonces, a ese nivel de impacto puede tener el nivel de experiencia, ¿no? Hasta te puede dar incidencia en tu marca y también en tu reputación como empresa. Y qué importante es tener una buena reputación, ¿no? Entonces, como todo, las empresas también tienen reputaciones. Y si no tienes una buena reputación, una buena marca empleadora, vas a por ahí limitar a las personas que llegan a tu organización, ¿no? No van a llegar los más talentosos, sino solo los que están buscando o los más necesitados, ¿no? Donde nadie los contrata, entonces, ¿qué les queda? Que ir a trabajar a esa empresa que es tóxica o que tiene una mala reputación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el caso para este indicador. Este caso, otra vez, es Tech Solutions, esta empresa de tecnología, que está teniendo problemas con la rotación de los empleados en su equipo de desarrollo. Ya habíamos comentado que las personas que programan, los desarrolladores, siempre tienen una alta rotación. Siempre van y vienen, van y vienen. La empresa está decidiendo que deben calcular cuánta tasa de rotación tiene. Y también quieren ver su retención. Así tienen que identificar sus áreas de mejora, sobre todo en la experiencia del empleado. Vamos a ver cuántos empleados tenían a inicio de año. 150. ¿Cuántos empleados se fueron de la empresa? 20. ¿Y cuántos empleados se mantienen? 130. Entonces, vamos, como habíamos comentado, la fórmula es número de empleados que se van sobre el número de empleados que había al inicio por 100. Al hacer el cálculo, 20 entre 150 por 100 nos sale 13.33%. Es una tasa de rotación alta, no es baja, ¿no? ¿Por qué? Porque es alta, porque justamente nos está brindando, nos está dando una información que nos implica, ¿no? Que las personas se están yendo porque pueden encontrar algunos aspectos tóxicos, algunos beneficios que no están bien, o por ahí qué puede pasar, ¿no? Alguien me puede preguntar, ¿y qué pasa si hemos encontrado que todo está bien, que en las tasas de satisfacción, en la encuesta de satisfacción, todos habían puesto que estaban felices? Es inexplicable, ¿no? Si todos están felices con los beneficios, con nuestra normativa, ¿por qué se van? Entonces ya nos toca ver el exterior. Quizá ha llegado una nueva empresa que tiene una política salarial más alta y eso está haciendo que ellos se vayan, no están tan comprometidos al final, ¿no? Que hacía que se vayan por más dinero, por una escala salarial más alta. Entonces también tenemos que ver qué está pasando con nuestros competidores en este rubro, ¿no? Y ahora vamos a ver la tasa de retención. La tasa de retención justamente mide los trabajadores que se mantuvieron al final de la empresa sobre los empleados que estuvieron al inicio, por 100. Y tenemos una tasa de 86.67, ¿no? Esto nos está indicando que sí es un número que empleados que sí están permaneciendo, se están quedando. Entonces, si bien nuestra tasa de rotación ha sido alta, igual hemos tenido una tasa de retención buena, óptima, ¿no? Que se correlaciona un poquito y que nosotros igual tenemos que
por ahí ponerle punche, como se dice coloquialmente, a la retención, más retención y también prevenir esta rotación que no queremos que sea tan alta, no, bajar del 3, nos ponemos metas, por ejemplo, que el siguiente año sea 9, que sea 8, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que siempre va a existir, pero que baje al menos y que no aumente, porque al final eso nos estaría diciendo que no estamos haciendo bien las cosas, ¿ok? Y finalmente vamos a revisar lo que es el Employee Engagement o el compromiso del empleado. Y esto ya tiene que ver con cuán comprometidos están los trabajadores en la empresa, ¿no? Si realmente sienten que su empresa les está brindando realización, si se sienten alineados con el propósito, con la misión, con la visión de la empresa. Este compromiso se tiene que mantener constante, porque si por ahí sentimos que ya no estamos comprometidos, nuestra producción, nuestra motivación, nuestras ganas de hacer las distintas tareas o responsabilidades asignadas van a ir bajando y por lo tanto también los resultados y la productividad que nosotros podemos tener. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos también mediante encuestas. Hoy hemos hablado mucho de encuestas y de preguntar. Justamente las encuestas nos ayudan a evaluar si las personas se sienten felices, orgullosas, comprometidas de estar trabajando en este lugar. Y cómo se están sintiendo, si realmente están contribuyendo, se alinean con estos valores corporativos, etc. El engagement está directamente relacionado con la productividad, la motivación y el desempeño. Empleados comprometidos son más propensos a ser productivos y permanecer en la organización. ¿Ok? No sé si está ahí. ¿Tienen alguna duda, consulta? Que ahora ya nos vamos a hacer el ejemplo. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, volvemos con nuestra compañía de consumo, retail, que es una cadena de tiendas de moda, y está dándose cuenta que está disminuyendo la productividad. No se han ido los empleados, hay empleados que están en la empresa, pero si comparamos la productividad del mes pasado con la productividad de este mes, pues este mes ha sido muy bajita. No hay mucha productividad. Y además que hay más quejas de los empleados sobre la falta de motivación. Y por eso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver si realmente están comprometidos. Vamos a hacer una encuesta de engagement. ¿Qué encontraron en la encuesta? Que en cuanto a sentirse orgullosos de trabajar, solo el 50% se sentía de esa manera. En cuanto a contribuir, deseo de contribuir, de ser útiles en la empresa, solo el 60% se expresó que querían aportar más valor, aunque no tenían suficientes oportunidades para hacerlo. Y en cuanto a la alineación con los valores corporativos, solo el 40% se sentía alineado, ¿no? Se sentía identificado con los valores de la empresa. Toda empresa tiene valores, ¿no? Tiene valores como responsabilidad, innovación, empatía, etcétera, ¿no? Que son valores que se alinean con su estrategia, con su identidad, con su forma de hacer las cosas. Entonces, si los empleados tampoco se sienten identificados con estos valores, el engagement va a ser un poquito más bajo. Por lo tanto, este 40% ya es una red flag que nos puede decir que no está pasando, que no se están sintiendo alineados ni comprometidos, ¿no? Acá el más alto ha sido el deseo de contribuir, que tiene que ver justamente con la implicancia, con cuánto involucramiento están ellos, ¿no? Y cuánto quieren satisfacer ese deseo de realización. Ahora, según estos resultados que hemos visto, ¿no? Que encontramos que hay 50% de lo que es el deseo o no sentirse tan alineados, ¿no? Tan alineados o tan orgullosos de trabajar, un 60% que no se sienten, que se sienten que quieren aportar más y un 40% que no se alinea a los compromisos, a los valores. ¿Qué haríamos? Ustedes como consultores ya aplicaron la encuesta, ya tienen estos resultados de 60, 50 y 40.
Ahora tienen que proponer, ¿no? Resolver. ¿Qué plan desarrollarían para mejorar este engagement? ¿O qué programa? ¿Algún programa? ¿O a quién irían? ¿Cómo lo harían? Pues ahí pueden hacer. Ahí les dejo un minutito que piensen antes de contarles qué se puede hacer para aumentar el compromiso, para que las personas se sientan más orgullosas de trabajar, sientan que están aportando valor a la empresa. Pues ahí un programa de reconocimiento, ¿no? Quizá por ahí esta empresa no está reconociendo a los trabajadores que están haciendo bien su trabajo o que tienen los resultados más altos en cuanto a productividad, ¿no? Cuán importante es que te reconozcan, ¿no? Que te digan, estás haciendo bien las cosas. Si tú reconoces a una persona, eso también no solo motiva a la persona que se ha reconocido, que ha tenido el premio, sino también motiva a los demás porque también tienen esas ansias de querer ser reconocidos, de querer destacar. Entonces, un programa de reconocimiento y recompensas también puede resaltar estas contribuciones de los empleados que sobresalen, ¿no? Eso podría ser una estrategia según estos resultados que hemos encontrado. ¿Qué más dice por ahí, Carlos? A ver. Organizar más planificación para la empresa, dar programa de logros, un programa de logros, bonos de recompensa, ¿no? También para estos empleados que están realizando muy bien su trabajo. También sesiones de feedback o retroalimentación, ¿no? Cuán importante es que te digan cómo estás haciendo el trabajo. Hay empresas donde tú ingresas, tu jefe te dice muy bien, haz tu trabajo, y a los 5 o 6 meses tú no sabes si realmente lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, tu jefe solo te saluda, en las reuniones te da tus tareas, pero no sabes si lo estás haciendo bien o no. Para ti lo estás haciendo bien. Y luego quizá por ahí te dicen, ¿sabes qué? No lo estabas haciendo bien, despedido. Pero en ningún momento te dijeron que tenías que mejorar, ¿no? No hubo esas sesiones de feedback, de one-to-one. Entonces, siempre es necesario que exista un seguimiento, que existan esas sesiones de feedback, ya sea mensual, ya sea trimestral, para que los empleados sepan qué están haciendo bien, qué no están haciendo tan bien, o incluso para que el jefe también sepa qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien desde la visión de sus empleados, ¿no? Incluso que estos empleados puedan también comentar algún aporte, alguna innovación, algo que han visto, porque al final ellos están en el día a día con el cliente y pueden recabar información más útil, de primera mano, que va a dar más trascendencia en los resultados y en el impacto de la empresa. Entonces, pueden compartir sus ideas, van a sentir que están aportando, que están también alineándose al equipo, a la empresa. Eso también puede ser una acción a implementar en esta empresa retail. Así también conocen y encuentran un poquito más de la empresa, encuentran este espacio. Por ahí también puede haber reuniones generales, ¿no? Reuniones donde les comente la gerencia la cultura, los valores que están haciendo en relación a este valor. Por ahí hay empresas que tienen el valor sostenibilidad o solidaridad, ¿no? Entonces pueden comentar, con este valor este año hemos realizado un voluntariado o estamos apoyando esta causa. Entonces, los empleados pueden encontrar que estos valores se alinean a ellos y la empresa realmente los está viviendo y ellos también pueden vivirlos en los distintos programas que están alineados a la empresa, ¿no? Entonces, puede ser por ahí eso, también por ahí algún programa de formación, de mentoría, de liderazgo. Eso también puede puede impactar en estos resultados que hemos encontrado en cuanto al engagement. Entonces, con esto ya hemos visto 4 indicadores en la gestión de la experiencia del empleado. Son 4. No sé si se recuerdan el primero, ¿cómo se llamaba?
Hemos visto caso, hemos visto su definición. Que me diga si recomiendas o no recomiendas a esta empresa para trabajar, donde había promotores, detractores y pasivos, el NPS. Muy bien. El segundo, ¿recuerdan el segundo? El índice de satisfacción del empleado. Que este era un poquito más profundo, iba más allá. Muy parecido al NPS, pero ya con preguntas específicas por áreas, ¿no? Pregunta en relación a si se siente bien con su jefe, si se siente bien con el ambiente laboral, si existe crecimiento, etcétera. Tú sacabas toda esa información, luego hacías el promedio, y luego el promedio de estas áreas te arrojaba justamente la información o este índice de satisfacción. Luego teníamos que tenía que ver con renuncias. Renuncias y gente que se queda. La tasa de retención y la tasa de rotación. Rotación, cuántas personas se van de la empresa. Rotación alta es malo para la empresa. Retención alta es bueno porque estamos teniendo personas comprometidas. Muy bien. Y el último que hemos visto es justamente el compromiso, el employer engagement. Este employer engagement mide el compromiso, cuántas personas están comprometidas con la empresa y se sienten identificadas con su propósito, con sus valores, con la cultura, con el ambiente. ¿Okay? Entonces hemos visto 4: NPS, satisfacción, rotación y compromiso. Entonces ya ese es para el siguiente Kahoot, ya les estoy dando las fijas prácticamente. Y ahora que ya sabemos estos datos, estas herramientas, estos KPIs de medición de la experiencia del empleado, nosotros tenemos que hacer el análisis. Y esto se hace mediante la información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Mediante el análisis de estos datos. Cuantitativo, como ya habíamos comentado, es esta interpretación de los datos numéricos como porcentajes de satisfacción, tasas de retención, comparaciones anuales, etc. Cualitativo ya es las opiniones, las respuestas un poquito ya más abiertas en las distintas encuestas o entrevistas que identifican los patrones, las emociones y esos temas que están más recurrentes de los usuarios, de los empleados. Benchmarking ya era lo que les decía, ¿no? Comparar estos resultados con los resultados de otras empresas. A mí me está yendo muy bien, ¿no? Yo no tengo tanta gente que se va, tengo gente que se queda, todos están satisfechos. Y a mi competencia, ¿cómo le está yendo? ¿Le está yendo igual que a mí? ¿O le está yendo peor? Quizá no le está yendo tan bien. Quizá yo puedo ir y buscar talento de esta empresa y me hago una fuga de talentos y los traigo, ¿no? O quizá a mí no me está yendo muy bien y a la competencia sí le está yendo bien en cuanto a satisfacción del empleado, ¿no? En cuanto a gestión de experiencia. Entonces, quizá ellos vengan por mis empleados insatisfechos. Entonces, siempre es importante también conocer cómo le está yendo a las distintas empresas que tienen objetivos muy parecidos a mí, ¿no? A mí como empresa. Entonces, eso es benchmarking. Finalmente, habíamos hablado también en pleno caso sobre lo que es dar feedback. Qué importante es que te digan si estás haciendo bien o mal el trabajo. Entonces, vamos a ahondar un poquito en el impacto de la implementación o de la cultura del feedback, de retroalimentación y cómo lo estamos haciendo, cómo se tiene que hacer. Y el feedback no solamente lo puede dar el jefe, también a veces el feedback lo podemos dar nosotros como empleados o nosotros como compañeros. Estos sistemas de retroalimentación son continuos, no solamente se tiene que hacer al final del año, puede ser de manera mensual o de manera trimestral. Van a mejorar también la experiencia del empleado, va a hacer que el diálogo sea más fluido entre los compañeros, los jefes, los empleados y justamente va a hacer que existan rápidos ajustes en tiempo real de cómo se tienen que hacer las cosas o de aquellas incidencias que quizá no salieron en la encuesta de satisfacción, porque en ese momento no estaban sucediendo, pero ahora sí. Entonces tú ya vas haciendo ese ajuste.
¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver el videíto y de ahí comentamos. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien. Entonces, ahora ya aprendimos cómo dar feedback. Habló de cosas muy importantes acerca de en qué momento se tiene que dar el feedback, cómo la comunicación tiene que ser abierta, transparente, pero al mismo tiempo el timing, ¿no? No luego de una discusión, no con la cabeza caliente, sino ya cuando las cosas están más calmadas. ¿Cómo lo haces? Método sándwich. Justamente dices algo positivo que está pasando con este compañero, destacas esto positivo, lo negativo, pero no lo negativo de manera de reclamo, sino más bien como una observación, ¿no? ¿Y por qué está siendo negativo? Tienes que argumentar, no solamente que sea como un revanchismo, ¿no? O que sea una cuestión, sino que tenga lógica ese aspecto negativo. Y finalmente, lo positivo y también el plan que se puede realizar como sugerencia para mejorar esta acción, ¿no? Este elemento, esta manera de cómo dar feedback, se puede aplicar tanto en el trabajo como cuando estamos también nosotros corrigiendo o ayudando a alguna persona en casa, etc. Entonces, muy bien, es importante esta retroalimentación continua en las empresas, en las organizaciones, para que se pueda encontrar las mejoras y garantizar una experiencia del empleado personalizada, continua y buena. Entonces, ahora sí ya estamos casi al final de la sesión. Vamos a recapitular un poquito lo que hoy hemos revisado. Hemos visto los indicadores clave de desempeño, los KPIs en la experiencia del empleado. Hemos visto 4 KPIs. Han sido muy buenos. Justamente los KPIs que hemos visto es el NPS, el índice de satisfacción, la tasa de rotación y el engagement, el employee engagement, ¿no? El compromiso del empleado. Estas herramientas se pueden hacer mediante las encuestas de satisfacción, mediante encuestas digitales o también las manuales. Hemos visto algunas plataformas y hemos visto también que estos análisis se hacen de manera cualitativa y cuantitativa, y además lo importante que es el feedback para la medición y la garantización
de la experiencia del empleado. En la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a ver las estrategias para mejorar la experiencia del empleado. ¿Qué estrategias más tenemos para garantizar una buena experiencia del empleado? Espero que por ahí, que se preparen por ahí el Kahoot que vamos a hacer. También va a haber un Kahoot y va a tratar bastante de los temas que hoy hemos visto. Así que preparados y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su asistencia hoy sábado, que también es un poquito más difícil y también en este horario. Así que tengan un excelente fin de semana, descansen, ya saben, salud mental, equilibrio, vida, trabajo y nos vemos el día martes. Muchísimas gracias.